Bien, tal como dijimos antes de la pausa, Orlando Jorge Villegas. Orlando Jorge, ex diputado de la República del Partido Revolucionario Moderno y dirigente de su partido. Aquí está con nosotros. Una vez más. Hermano Robinson. Honor para mí. Gracias. El primero de este año, ¿no? La primera entrevista de este año. Así mismo es. Pero ¿cómo van las cosas, Orlando? Literalmente la primera entrevista que doy en este año. ¿Ah, sí? Sí. Dos veces dichoso. Exacto. Vamos bien. Yo creo que hoy, justamente esta semana en la que estamos aquí sentados tú y yo, el país ha presenciado pues la ponencia del presidente Luis Abinader a propósito del 27 de febrero, los logros y las metas que se traza para el futuro. Yo creo que económicamente la República Dominicana está en un momento envidiable a nivel de desarrollo social y evidentemente la política se va calentando. Se va calentando. Hasta ahora hay muchas, lo que más se ve, ¿no?, en el ambiente es el activismo político de todos los partidos. Sin embargo, el PRM, por ser el partido que más candidatos tiene hasta ahora, es el que más se ve con mayor ímpetu en ese sentido. Y es el que más ha recibido incluso críticas por la cantidad que se está movilizando. ¿Cómo tú ves esa parte de la dinamización que es importante en los partidos, pero además las aspiraciones a destiempo? Mira, tú sabes que es normal que un año postelectoral se reactiven los partidos con las candidaturas del próximo proceso, del año 2028. Y normalmente las candidaturas presidenciales. Eso, si tú analizas cada proceso, hay una especie de, si ves la Fórmula 1, es una especie de práctica que se hace y los partidos de alguna manera se dinamizan con eso. Sí, sí. Es evidente que, por ejemplo, para el caso del Partido Revolucionario Moderno, la prioridad ahora mismo es el gobierno del presidente Luis Abinader. Eso no quita que tengamos precandidatos, líderes que mantengan sus vínculos y hagan sus equipos de cara a próximos procesos. Eso es algo totalmente normal. Pero yo quiero sí decirte que la prioridad del PRM es este cuatrienio del presidente Luis Abinader, que apenas comienza, tiene 6 meses, falta mucho todavía trabajo por hacer, que el partido se pueda seguir posicionando en base a su obra de gobierno y en base al trabajo político, que ya eso sí es algo mucho más partidario. Y bueno, el presidente Luis Abinader es un hombre muy democrático. Fíjate que tú nunca habías visto aquí en la República Dominicana una persona que el día que ganó las elecciones dijera yo no vuelvo. Eso aquí no se había visto. Aquí la costumbre era allantar. O sea, es de valorar que el presidente haya determinado no volver más. Eso aquí nunca se había hecho. Aquí todo el mundo te allantaba 2, 3 años, amagaba con modificar la Constitución. Es una herencia balaguerista, pero sí. Él la rompió. Entonces, él es un hombre democrático. O sea, si tú tienes tus aspiraciones, pues trabaja para ellas. Entonces, yo sí creo, y en los otros partidos políticos, pues cada quien tiene su dinámica, pero creo que es normal. O sea, este activismo es normal, pero falta mucho, Robinson. Claro, falta claro, mucho. Falta mucho. Eso que tú dices, además, yo en varias ocasiones lo he tomado como bandera, que el presidente Luis Abinader rompió con aquello de que los presidentes del PRD tradicional no llegaban a más de 4 años. Él llegó con eso que tú resaltas, esa parte, y además con eso de durar más de un periodo de 4 años. Y yo he dicho en varias ocasiones que los PRMistas hoy no valoran esa importancia de que su presidente, un presidente, haya repetido diferentes años anteriores. Tú sabes que el PRM, aparte de, como tú bien dices, el éxito electoral que ha tenido, lo tuvo en el 2020, lo tuvo en el 2024 y lo tuvo, digamos, en 4 procesos electorales, o sea, el proceso de alcaldes y el proceso congresual y presidencial. O sea, sí, han sido 4 victorias contundentes. Pero el PRM está en una transición como partido político, incluso una transición de cambio de mentalidad. Estamos dejando... ¿Mentalidad en qué sentido? Estamos dejando esas herencias del PRDismo histórico, pasando a ser un partido más moderno, un partido más disciplinado, un partido donde hay una estructura mucho más organizada, donde las decisiones se toman entre personas con capacidad de tomar decisiones. Yo me acuerdo que antes en el PRD, el comité, la comisión política tenía 300 miembros. Ahí la gente iba a levantar la mano prácticamente. Sí, sí. Pero era otro momento también. O sea, era un partido de masas. No digo que el PRM no lo sea, pero evidentemente nosotros entendimos por qué no ganábamos en otros procesos. Y es muy importante que se entienda ese cambio de mentalidad, porque eso es lo que nos va a mantener en el poder. Si el PRM, alguien propicia una división en este momento, está arrastrando esas venas del PRDismo que provocaba la división, provocaban las islas de poder. Si nosotros nos mantenemos, como lo hemos hecho, con disciplina, con orden, con respeto
respeto. Si tú aspiras y yo aspiro, bueno, si ganaste, ganaste tú. Sí. ¿Por qué el énfasis? Hay poco respeto. Y lo más importante, yo lo que te voy a decir, Robinson, tú dijiste algo. Tú dices, yo a veces veo que los PRMistas como que no entienden o no, porque lo más importante que el PRM necesita es entender que nuestra debilidad en su momento era la falta de vocación de poder. Y si nosotros, con estos cambios, este cambio de mentalidad, todo lo que está ocurriendo, entendemos que hay que seguir nucleando la vocación de poder, seguiremos en el poder más allá del 2028. Hay algunos aprestos, por ejemplo, el doctor Guido Gómez Mazara se ha manifestado a través de su cuenta de Twitter y a medios donde él ha ido diciendo, hablando en el sentido de que le hace un llamado a sus compañeros a que sean más respetuosos. Por eso me llamó la atención cuando tú hablaste y fuiste incisivo con el respeto, porque Guido ha hablado de los que están irrespetando a los demás, en el sentido, él mismo ha dicho, por ejemplo, yo voy a hablar después de mi proyecto presidencial después del 2026. Hay muchos que están desde ya y él ve eso como un irrespeto. ¿Tú crees que eso, o no crees que eso llevaría a una fatalidad en el partido en materia de división o fricciones internas complicadas para el futuro venidero? Mira, yo no veo ahora mismo la sombra de la división. Sí hay que advertirlo. Creo que la advertencia que él hace es buena, es incluso sana, sí, porque la prudencia es la clave de este proceso. Ahora bien, cada precandidato o líder tiene su estrategia. Claro. Y hay gente que tiene muchos años aspirando. Hay gente que sus aspiraciones son más recientes. Cada quien tiene que caminar o estructurar su estrategia, su equipo en base a su realidad. Entonces, siempre, evidentemente, hay que respetar, como te digo, que los funcionarios le dediquen más tiempo a su función como funcionarios. Pero el quehacer político es natural, es normal. O sea, claro, los funcionarios, la gran mayoría son políticos, hacen vida política, hacen vida partidaria. Entonces, yo creo que el llamado a la prudencia que él hace y otros han hecho, por ejemplo, mi querido amigo y hermano Eduardo Sanz Lobatón, quien tiene sus aspiraciones, quien nosotros apoyamos, lo hemos dicho ya en otras ocasiones. ¿Estás abierto con Yayo tú? Abiertamente. Con sí. Yayo, él ha dicho que él está concentrado en sus labores de gobierno, pero Yayo es un político. David es un político, claro. Carolina es política, Guido es político. O sea, sí el llamado a la prudencia es importante, pero ya cada quien tiene su estrategia y su forma de trabajar y operar y eso hay que respetarlo. Sí. Tony Peñaguaba ha dicho, por ejemplo, que él sale a hacer su campaña después de las 6 de la tarde o 7 de la noche, cuando ya él sale de su despacho de trabajo. Y Tony, en un momento dado, fue muy criticado por cómo él manejó en diciembre pasado el bono, ¿no? El bono navideño. ¿Tú crees que esto le descalifica a él para una aspiración futura, tomando en cuenta, la pregunta viene por ahí, tomando en cuenta una encuesta que salió recientemente, donde el que menos sacó fue un 2% y fue Tony Peñaguaba? ¿Tú crees que eso le esté afectando a él? Mire, yo no creo que nadie no tenga o esté desmeritado para una aspiración presidencial, mucho menos personas que tienen años cultivando en el partido, en el entonces PRD, ahora PRM, él es uno de ellos. Sí, sí. Incluso él fue fundador del proyecto de Luis Abinader mucho antes de que el propio hoy presidente quizás tuviera una fuerza mayoritaria en el Partido Revolucionario, entonces PRD, ahora PRM. O sea que yo creo que nadie, no hay que desmeritar a nadie, ni mucho menos. No hay falta de legitimidad en esas aspiraciones. Yo creo que todas las aspiraciones que conocemos o que interpretamos son legítimas, tienen su validez, son personas con trayectoria política, son personas que han estado en este gobierno, otros ya no están, pero en fin, lo importante es que si tienen la capacidad de trabajo, entienden al electorado y sobre todo ahora mismo el PRM, pues son legítimas las aspiraciones. ¿Tú crees que el PRM se mantenga hasta el 2046? Hay quienes hablan del 50. ¿Tú crees que eso sea posible tomando en consideración los aspirantes jóvenes que hay, pero también vendrán otros aspirantes, ¿no? de otra camada, como se dice? Pero los jóvenes son los que más ahora mismo tienen las riendas en sus manos. Mira, es difícil proyectar un escenario como ese, tomando en cuenta que, como te digo, todavía falta mucho para el 2028. Ahora, de que el PRM puede construir un partido con vocación de poder, que es lo que te decía anteriormente, con capacidad de relevo, porque mira, esto es muy importante lo que te voy a decir. El PRM en el 2016, el primer paso que dimos
es verdad que el presidente sacó en su momento un 35% contra el Estado entero, contra la maquinaria quizás más aplanadora que pudo haber pasado, electoralmente hablando, desde el Estado, como fue el PLD en ese momento. Ahora bien, de ahí salieron liderazgos emergentes, de ahí salió un José Ignacio Paliza, de ahí salió un Yayo San Lobatón, de ahí salió David Collado alcalde, salió Farideh Raful como diputada, Wellington Arnaud, yo te puedo mencionar muchísimos nombres. Y el partido entendió que el mensaje que la sociedad decía, yo quiero relevo. 2020 entramos una camada nueva a la política desde el partido. 2024 se reelige el presidente Abinader, pero si el partido no entiende que para el 28 hay que propiciar un relevo, y yo no me refiero en el ámbito presidencial, porque eso ya, como tú bien dices, sabemos quiénes están aspirando y bueno, y son parte del relevo. Pero en todos los niveles debe propiciar un relevo, la gente quiere un relevo. Si el partido se estanca como lo hizo el PLD, no propicia el relevo, se mantienen las mismas caras, las mismas figuras, entonces olvidémonos de 28, de 32, de 36, de 40. ¿Pero en qué área entonces, a qué área te referirías? Porque la presidencia puede ser una también, la presidencia de la República. No, pero te dije, los presidenciables que están aspirando son parte de un relevo. Correcto. Pero tú tienes que propiciar relevo en las aspiraciones a las alcaldías, tienes que propiciar relevo en aspiraciones legislativas, correcto. Tienes que propiciar relevo en aspiraciones a regidores. O sea, debe de continuar el PRM propiciando el relevo. ¿Y las autoridades del partido? Bueno, en el 2026 se deben decidir las nuevas autoridades del partido. Nosotros entendemos que el presidente Luis Abinader debe asumir la presidencia del Partido Revolucionario Moderno, no solo porque se lo ha ganado. Y yo no te lo digo que se lo ha ganado no necesariamente como presidente de la República su labor, sino como dirigente del Partido Revolucionario Moderno, que fundó el partido, que se guayó junto a su familia para que el PRM pudiera nacer en un momento muy difícil de la historia democrática de la República Dominicana. Recordemos que el PRM era o es lo que era la antigua Alianza Social Dominicana, que era el partido del doctor José Rafael Abinader. Llevó el partido al poder luego de 16 años, logró reelegirse, el partido participa del gobierno y se ha ganado, en mi opinión, por eso, fuera de su labor como presidente de la República, tener la presidencia del partido. Tú hablas Orlando del relevo de la camada de jóvenes. Sin embargo, hay quienes, incluso hay hasta PRMistas, tal vez no de renombre, pero sí de base, y uno habla con algunos y dicen, bueno, en el 20 Leonel Fernández apoyó a Luis y le dio 1 millón de votos. Es lógico que ahora ese favor se devuelva. Y hay quienes incluso están hablando de devolverle a Leonel, de que el PRM, con Luis Abinader en la cabeza, le está devolviendo o le quiere devolver a Leonel para el 2028 ese favor que en el 20 pasó. ¿Eso no es tan así o es así o qué? Eso de que hubo un favor, eso no es verdad. Eso no hubo un favor, hubo una coyuntura donde el PLD se dividió, hubo una masa importante de votantes que eran indecisos y fueron al PRM. Eso no es de que eran de Leonel, que era 1 millón de votos de Leonel, sacó su voto porque fue candidato en el 2020. Entonces, no, eso de que te regalaron unos votos, nadie regala votos, Robinson, eso no es verdad. No hay intercambio de favores. No es verdad de que Luis llegó porque Leonel lo ayudó y ahora él tiene que... Eso no existe. ¿Y lo de Jenny Berenice? De hecho, te voy a decir algo, espérate. El presidente tiene una meta clara política, que es que su partido continúe en el poder más allá del 2028. Pero ya la historia la hemos vivido. Cuando el PRD entregó el poder, y mira que te está hablando el nieto de un presidente que entregó, o sea, que el partido perdió las elecciones en el 86 y fuimos hasta víctimas de una persecución política. Oye bien, te estoy diciendo claramente, ya está el pasado. Nosotros no podemos cometer los errores del pasado. Luis Abinader, aparte de su obra de gobierno, su meta es que el PRM se mantenga en el poder. De eso no te quepa la menor duda. No hay acuerdos, no hay favores, nada de eso existe. Vamos a una pausa con tu permiso. Hay muchos temas a tratar con Orlando y obviamente estos temas políticos son de muchos intereses. Vamos a ir, volvemos. Usted no se mueva, retornamos en breve.